cómo hacer que tu proyecto sea exitoso y sustentable. Si tienes en mente un proyecto o para alguna mejora en tu empresa, para reducir costos, para ser más eficiente, o un proyecto social o de restauración ambiental, o de un proyecto de educación ambiental, etcétera, etcétera. En este video te voy a decir los principales puntos que debes considerar para que te lo aprueben, para que obtengas financiamiento y para que tu proyecto sea exitoso. Si te gusta este contenido, te recomiendo que te suscribas para que aumentes la visión de tu negocio. ¿Qué tal, visionarios? Yo soy Carolina Navarrete, yo soy contadora y doctora en Economía de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Yo soy asesora de proyectos y negocios para aumentar la visión sustentable de estos, y también tengo mi propio negocio de belleza y bienestar natural, Carolina Hermosura Estudio. Si eres emprendedor, una persona con iniciativa, con visión, que te gusta proponer y ser un agente de cambio en donde quiera que tú te encuentres, seguramente tienes muchas ideas, planes o proyectos que justamente porque tú eres una persona proactiva, no quieres que se queden solamente en ideas. Es por esto que te voy a dar algunos consejos sobre cómo redactar tu proyecto o qué elementos debe contener, y algunos detalles o secretos que a mí me han funcionado para que al momento de que lo presentes ante el consejo directivo o a tu jefe, tus asesores de tesis, a la fuente de financiamiento o a tu equipo de trabajo, o simplemente para ti mismo como propietario, aumentes considerablemente las probabilidades de que este sea aprobado, exitoso y sustentable. Si bien las secciones y formatos del proyecto pueden variar dependiendo del tipo de proyecto o los requisitos que te pidan a quienes lo vas a presentar, en general todo proyecto tiene secciones comunes esenciales. Antes de comenzar, te sugiero que vayas tomando notas, y si tienes alguna duda, me las dejes saber en los comentarios. También que dispongas un tiempo tranquilo para ver este video hasta el final. Muchas veces queremos soluciones rápidas en un short o en un TikTok de 15 segundos, pero si realmente quieres aprender y sacar provecho, tómate unos minutos más. Las cosas que valen la pena no se consiguen en un TikTok de 15 segundos. Necesitan de tiempo y dedicación. Primero debes agregar una portada, obviamente, donde aparezca el título del proyecto, el nombre de los autores o autores, la persona o fuente de financiamiento a la que lo vas a presentar, el lugar y la fecha. Enseguida, pues pones un resumen ejecutivo donde describas brevemente tu proyecto, empezando por una descripción general, antecedentes generales, brevemente la descripción del problema, cuáles son los recursos, los métodos que vas a utilizar para poder resolver ese problema, cuáles son los objetivos de tu proyecto y cuáles son los resultados o conclusiones esperadas. Esto es muy brevemente, máximo en una hoja de resumen ejecutivo, y aunque van al principio del documento, realmente yo te sugiero que estos dos elementos, la portada y el resumen ejecutivo, los elabores hasta el final, hasta que ya esté todo el documento, todo el proyecto redactado. Entonces ya redactas la portada y el resumen ejecutivo, y entonces iban al principio. Enseguida van, ahora sí, lo mero bueno, lo vamos adentrando cada vez más al proyecto, va la introducción. La introducción también tiene que tener ciertos elementos. Primero vas a empezar de lo general a lo particular en la introducción. Vas poniendo primero el contexto del proyecto, algunos antecedentes, algo de la historia, no sé, cómo es que surgió, no sé, el departamento, cómo es que han llegado hasta el punto donde están ahorita. Puedes poner o mencionar algunas referencias bibliográficas, datos, y luego te vas a la descripción, amplías ya un poco más lo que es la descripción del problema. Te recomiendo que pongas algunos datos, gráficas, imágenes, estadísticas. Es decir, en la descripción del problema debes de presentar evidencias del problema, es decir, cuál es el problema, cuál es la necesidad, debe quedar bien clara. Y enseguida de la descripción del problema, una justificación, es decir, ¿para qué es útil resolver este problema? Si resuelvo este problema que tenemos en la empresa, en el departamento, en esta área natural, etcétera, etcétera, ¿para qué va a ser útil? ¿Cuál es la utilidad? ¿Para qué va a servir? ¿Qué beneficios va a traer? Y aquí te recomiendo que incluyas
un enfoque de sustentabilidad, que incluyas dentro de la justificación los beneficios ambientales, sociales y económicos que al resolver el problema van a traer. Si agregas este punto de sustentabilidad con estos 3 tipos de beneficios muy bien identificados, es un plus que le estás agregando a tu proyecto. Y luego, ya después de que hagas esta introducción, si te fijas, fuiste de lo general a lo particular, primero un contexto general, los antecedentes, la historia, luego hablas sobre el problema, evidencias cuáles son los problemas que hay y para qué serviría poder resolverlo, qué soluciones traería, qué beneficios traería. Y luego, ya más particular, te pasas a otra siguiente sección que son los objetivos. Puede ser de 1, te recomiendo que sea de 1 a 3 objetivos. Ya más objetivos pudiera resultar el proyecto demasiado ambicioso y sobre todo difícil de cumplir, pero de 1 a 3 objetivos está excelente. Puedes tener un objetivo general y 3 objetivos específicos. Y esto no quiere decir que sean 4 objetivos, sino que los 3 objetivos específicos, al cumplirlos, me llevan a cumplir el objetivo general. Algo bien importante y que siempre veo que hay errores cuando redactan los objetivos es que hay objetivos vagos, poco concretos, que no te dan una idea exactamente de lo que vas a hacer, que a lo mejor la justificación y para qué servía se escuchaba muy padre, pero al momento de presentar los objetivos, pues como que no resuelven mucho. Por ejemplo, un objetivo, por decir, conocer la razón de que la empresa gasta tanto en energía eléctrica. Conocer las razones por las que la empresa gasta demasiado en energía eléctrica. Imagínate que ese sea un objetivo y se lo presentas no sé, a una fuente de financiamiento o a tu jefe, a tu equipo de trabajo, etcétera. Pues eso realmente no dice mucho. Conocer las razones, muy bien, las vas a conocer y eso no dice nada. Entonces son objetivos muy vagos, así como conocer. El objetivo es conocer, estudiar. No, tienen que ser objetivos más específicos, más detallados. Ponte del lado de la persona que te está escuchando y digo, pues eso ¿qué me sirve conocer? En cambio, ¿qué te parece un objetivo así? Objetivo, reducir el consumo de energía en un 20% mediante la implementación de tecnologías eficientes. Ah, caray, ahí se escucha ya diferente. ¿Por qué? Ya estás diciendo no nada más conocer las causas, no, ya estás diciendo voy a reducir, vamos a reducir. Y aparte lo estás concretizando a un dato específico, en un 20%. No mucho, no poco, o considerablemente, no. Estás diciendo en un 20%. Ajá. El consumo de energía. ¿Qué cosa? El consumo de energía. E incluso le estás dando a conocer más o menos cómo lo vas a hacer. A través de la implementación de tecnologías eficientes. O sea, en un objetivo bien redactado ya estás diciendo muchísimo. Y en cambio nada más decir, conocer las causas por qué gastamos tanto en consumo. O ayudar a la empresa a que consuma menos energía. Imagínate, ayudar a la empresa, pues, órale, pues, ayudarla. O sea, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Qué tanto? O sea, pues, bueno, o sea, no me dices nada. Pero ya cuando dices reducir el consumo de energía en un 20%, ya está siendo muy claro, muy específico. Te recomiendo que al principio, cuando redactes tus objetivos, utilices verbos que impliquen acciones tangibles, visibles, medibles. Incluso te puedes apoyar, por ejemplo, de la taxonomía de Bloom para poder saber orientarte qué verbos puedes utilizar. ¿Correcto? El siguiente elemento dentro de tu proyecto debe ser la metodología. La metodología se refiere al cómo, responde al cómo. Muy bien, ¿cómo vamos a lograr los objetivos? Y en este cómo tienes que incluir varios aspectos. Tienes que incluir, por ejemplo, las variables, los indicadores, los recursos, la tecnología, el equipo que vas a necesitar para cumplir los objetivos. Por ejemplo, en este objetivo que te acabo de poner, de reducir el consumo de energía, ¿cuál es la variable principal? Pues la variable principal es reducir el consumo, la variable principal, perdón, es el consumo de energía. ¿Cuáles serían las subvariables? Por ejemplo, serían los diferentes tipos de consumo de energía que hay en tu organización. Por ejemplo, quizá el consumo de energía en producción, el consumo de energía en las oficinas administrativas, el consumo de energía quizá para el transporte de los productos, así. Esos serían, por ejemplo, unos. ¿Cuáles serían los indicadores que utilizarías al respecto? Pues los indicadores van a ser los kilowatts, el comportamiento de los kilowatts, se aumentan o suben de los kilowatts de energía eléctrica, los litros, por ejemplo, de gasolina o de diésel que más o menos utilizas para el transporte, la cantidad del recibo, cuánto llega el recibo de la luz, va aumentando, va disminuyendo. Todos esos serían indicadores de tu proyecto. Ahora,
¿Qué más? ¿Qué recursos vas a necesitar? Bueno, puedes también incluir las diferentes tecnologías que pudieras utilizar, cambios en los procesos que puedes implementar para reducir energía, hacer un estudio técnico de cuántos kilowatts se reducirían por comprar o adquirir ciertas tecnologías más eficientes, o qué necesitarías, qué recursos humanos, financieros, materiales necesitarías para poder mejorar los procesos y que se reduzca el consumo de energía. ¿Cuánto dinero necesitarías? Y luego después hacer un análisis costo-beneficio. Muy bien, todo esto nos va a costar implementar estas tecnologías, estos procesos, versus todo esto nos ahorraríamos en consumo de energía, tanto en kilowatts, tanto en dinero, etcétera, etcétera. Entonces, hacer ese análisis costo-beneficio para poder elegir las tecnologías o los procesos más eficientes, que más te reduzcan tanto costos monetarios como costos ambientales. Entonces, ahí estás describiendo paso a paso tu metodología, el cómo lo vas a hacer. Esta parte es bien importante, porque luego tenemos objetivos bien padres, justificaciones bien bonitas, que te alucinas con ellas, pero el asunto es el cómo lo vamos a resolver, ¿verdad? No vayamos a estar como los políticos de nuestro país, que en las campañas nos prometen un montón de cosas, ¿verdad? Que vamos a tener un México distinto, nuevo y diferente. Muy bien, sí, ¿y cómo? Ese es el punto, ¿cómo? Ajá, entonces esta parte es bien importante, detallarla paso a paso, proceso a proceso. Ajá, y luego de esto ya viene la sección de los resultados esperados. ¿Qué vas a entregar? ¿Cuáles van a ser los resultados, los entregables? ¿Cuáles van a ser los entregables? Puede ser un reporte semanal o mensual de cómo van comportándose el consumo de kilowatts, el consumo de compras de gasolina, de diésel, la facturación, si ha aumentado, si ha disminuido. También puedes ver, por ejemplo, todos estos reportes, ¿verdad? También los consumos, si van aumentando o disminuyendo. Estos resultados son los entregables que tú vas a poder ver, ¿sí? Y finalmente, también en las conclusiones. En las conclusiones aquí, generalmente, también hay un error común que todos ponen en las conclusiones como una síntesis del proyecto. Así como que las conclusiones ponen una síntesis, algo así muy pequeñito de todo lo que es el proyecto. Y eso es un error muy común, aparte de que está erróneo y aparte de que es aburrido. En las conclusiones no pongas eso. En las conclusiones por ejemplo, pon las implicaciones, el más allá después de cumplir los resultados de tu proyecto. Muy bien, una vez que alcancen los resultados de tu proyecto, ¿qué más podría venir? ¿Qué podríamos ver más allá? Ahora sí que es tu oportunidad de vender la idea, porque es con lo que se va a quedar la persona que lea o a la que le presentes tu proyecto. Si nomás le pones el resultado ahí, el resumen de todo tu proyecto, pues es aburrido, es como repetir. Pero no, di más allá, las implicaciones. Por ejemplo, ¿qué proyectos vendrían una vez obtenidos los resultados? ¿Qué otros horizontes pudiéramos alcanzar una vez obtenidos estos resultados? ¿Cuál sería el siguiente paso? Por decir, en este ejemplo que hemos puesto, puedes decir, bueno, una vez alcanzado esta reducción de consumo de energía en un 20%, además de reducir costos monetarios y además de ser más amigables con el medio ambiente y por lo tanto más competitivos, etcétera, etcétera, podrían venir otros proyectos de dar valor agregado a nuestra marca como una empresa socialmente responsable y comprometidos con el medio ambiente. Eso podría ser entonces tú dices, entonces llegamos a los resultados, si te fijas, empezamos con una introducción general, luego nos fuimos a la descripción del problema, a la justificación, a los objetivos, a los resultados, algo bien particular, pero luego en las conclusiones expandemos otra vez el horizonte. Entonces, si te ha gustado este contenido, te recomiendo que te suscribas, que lo compartas, que le des like a alguien que lo pueda necesitar. Y si tú requieres asesoría para redactar tu proyecto, para desarrollar tu proyecto de desarrollo sustentable, o si necesitas ayuda en tu tesis, escríbeme, yo te asesoro. Espero haberte ayudado. Nos vemos y recuerda que un sueño se cumple con la visión correcta.